Hoy vamos a hablar sobre la gestión del capital y lo importante que es tanto en trading algorítmico como en trading artesano. Mira, la gestión del capital es probablemente cuando te cuentan la historia de que hay tres pilares, ¿no? Sobre todo si ya llevas un tiempito en trading, sabes que hay tres pilares, ¿no? Una parte técnica, otra la parte psicológica y otra la gestión del capital. Yo creo que la gestión del capital tiene muchísima más parte que ver, muchísima más que la parte técnica y quizá un peso parecido a la parte psicológica, en la parte de trading artesano, manual. En la parte de trading algorítmico, desde luego, tema de psicología es diferente, cómo se enfoca, pero, pero vamos, ahí la parte de gestión de capital yo te diría que es un 50-50 con la parte técnica, o sea, es decir, es muy importante. Entonces, ¿qué es en qué se basa todo este tema? Suponte que estamos hablando ahora, luego comentaremos un poco la parte de trading algorítmico, pero suponte que estamos hablando de la parte de trading artesano. Es decir, ¿para qué te sirve realmente el tema de la gestión de capital? Bueno, hay una cosa muy importante que tienes que tener clarísimo de todo eso. Si tuviera que decirte, eh, no para qué me sirve a mí, sino para qué sirvió a mí yo de hace 3 años o 2 años, esa gestión del capital, ese tema específico, es básicamente para que yo hoy pueda estar aquí. Es decir, la gestión de capital te permite, la buena gestión de capital te permite que no te desfondes, que no te desangres y que de esa forma puedas seguir aquí, tu yo del futuro pueda seguir aquí siendo, pues haciendo lo que le gusta, ¿no? Que en este caso, pues mío, pues es ser trader. Entonces, eso es un punto que es clave, o sea, por eso es tan importante. Quiero decir, tienes que tratar tu gestión de capital como, o sea, tu capital como si fuese tu hucha. Es decir, cada cosa que sacas de la hucha tiene que ser para comprar o para invertir en algo o que es necesario, porque es una pérdida que se te va a ir, o que es algo que quieres invertir para generar mejor beneficio, que es una ganancia, una potencial ganancia. O sea, es decir, no puedes trabajarlo de otra forma, porque si no, lo que te vas a encontrar es que vas a tener un periodo muy corto. O sea, al final no se trata, la gestión de capital no puedes juntarla con la parte de la dopamina, ¿no? De tener una sensación de vértigo, de alegría, o sea, bueno, hay gente que lo hace así. Yo desde luego creo que para estar a largo plazo en un negocio de este tipo, si quieres verlo como un negocio, o sea, si lo que quieres es verlo como una cuestión, bueno, de paso o de prueba o de a ver por dónde sale, pues bueno, pues está bien. Pero si quieres verlo como un negocio, tienes que verlo de otra forma, ¿no? Y luego hay una parte muy importante que tienes que tener en cuenta la gestión de capital y es que tienes que aprender a retrasar la recompensa. O sea, es decir, es un error, esto lo veo por algunos alumnos, tal como lo empiezan a plantear, incluso gente que ya, alumnos que ya llevan tiempo, ¿no? En todo ello. Es un error que te lo plantees, o yo considero que es un error, igual luego cada uno tiene su visión, ¿eh? Pero yo sí considero que es un error pensarlo como que el trading es una especie de sueldo que vas a tener a fin de mes. O sea, es decir, porque sí puedes obtener una recurrencia de ingresos y es lo que tienes que conseguir, es lo que tienes que buscar. Lo que pasa es que van a ser una recurrencia de ingresos que habitualmente, suponiendo que te va bien, van a ser un tipo de recurrencia de ingresos no temporalmente exactos, ¿sabes? O sea, es decir, van a ser, pues, de pronto esta semana te ha ido muy bien y puedes retirar. La semana que viene, pues, te ha ido bien, pero tampoco para retirar. Tardas 2 o 3 semanas porque son semanas inestables o porque no has visto la oportunidad para entrar en el trading o hay semanas que no entras ni en una sola operación. O sea, yo he pasado semanas de no entrar en ninguna operación porque no lo he visto claro. Entonces digo, bueno, pues si para perder dinero, ¿para qué voy a entrar? ¿Sabes? Eh, entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Esa parte, ese punto de vista creo que es crucial para un trader, ¿no? Eh,
Luego hay una cosa muy importante y es que tienes que ver el tema que tengo una pequeña chuletilla, me he ido apuntando. Entonces tienes que ver este tema como que, por lo menos, tal como yo lo veo, ¿eh? A lo mejor luego desde el punto de vista de otro tipo de trading o demás, es diferente. Como lo veo yo hoy en día, que no es como lo veía hace 10 años, ¿vale? Es muy diferente. Pero como lo veo hoy en día, para mí es importante hacer pocas operaciones diarias en caso de hacerlas. Es decir, para mí es muy importante hacer una operación sesión de Londres, máximo dos operaciones sesión de Londres y una operación sesión de Nueva York, máximo dos operaciones sesión de Nueva York. Es decir, antes hace 2 años, me daba entre comillas, la libertad de llegar a hacer tres y bueno, pues estuvo bien hasta que me fue mal. Es decir, fue una mala semana. Entonces, con lo cual, tomé la decisión de solamente plantearme una operación, es decir, en la cual puede ser que normalmente en muchas de estas operaciones, yo por ejemplo, en mi caso, el motivo por el que hago dos es porque muchas veces en la primera operación me suele sacar en break-even el precio, porque quizá adelanto un poco el break-even a la hora de estar seguro, pero para eso tengo la segunda operación preparada en caso de que considere que debo entrar al mercado, que lo estoy viendo claro, ¿no? O sea, que puedes ver que te has adelantado y demás. Aunque intento ser cauto y cada vez, ahora por ejemplo, estoy en la fase de intentar retrasar un poquito la subida del break-even, y ahora es como mi lucha diaria de ese punto, ¿no? De esperar un poquito más, esperar a ver que vuelva, cuando vuelve el precio al punto determinado, no tener ahí puesto el break-even y no tener que incurrir, no que tener que entrar en una o siguiente operación. Porque bueno, además también lleva un coste, o sea, es decir, la operación al final lleva un coste, entonces, como te digo, tienes que tratar a tu capital como si fuese una hucha, entonces, pues con mínimo coste, mejor, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Hay otros puntos también relevantes por los que considero que la gestión de capital es fundamental. Eh, a ver, también hay una cosa que es importante. Suponiendo que que tienes entradas malas o que no estás teniendo un buen día o que no estás centrado del todo o cosas de este tipo, hacer pocas operaciones y gestionar muy bien tu capital desde ese punto de vista, es decir, nunca pasar de una cantidad máxima. De hecho, ahora te diré cómo, por ejemplo, se puede, porque me habéis preguntado algunos cómo se puede entrar en cuentas de fondeo. Yo os doy mi opinión, yo no he hecho muchas, pero os doy mi opinión de cómo lo he planteado yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, básicamente yo lo que suelo hacer es que hasta que no consigo el 1,5% o una cosa así, opero solamente con 0,50 por operación, 0,50% de riesgo. Cuando he llegado a 1,5, un 2, depende cómo se haya dado, empiezo a operar con un 1% directamente. Y si he conseguido llegar al 3,5, 4, ya me doy la libertad de ir a un 1,25, 1,5, una cosa así. O sea, es decir, eso para pasar pruebas de fondeo. Lo normal luego en mi operativa diaria es siempre un 1% de la cuenta, o sea, es decir, un 1% del capital. Y con eso voy que chuto. O sea, es decir, no subo ni un céntimo, ni un 1,1, ni un 1,18, ni nada, 1%. A veces puedo bajar. Si veo, por ejemplo, alguna operación que no termino de verla clara, puedo trabajar con un 0,5 y tener dos operaciones de un 0,5 en algunas ocasiones, entrando con límite o con buy stop, con uno de los dos. Y luego, sobre todo, tienes que tener en cuenta que el hecho de saber que tienes que controlar así tu capital y tener cuidado de tu capital te implica, o sea, y por lo menos el plantearte que vas a entrar en pocas operaciones, también hace que vayas a tener que tener una exposición emocional al mercado menor. Es decir, porque al final, quiero decir, en la parte manual siempre hay un punto en el que te puede psicológicamente, te puede el mercado a ti, ¿no? Entonces hay momentos que, bueno, que son importantes tener en cuenta de saber que tienes ese momento y, bueno, imagínate que pierdes. Bueno, pues has perdido hasta mañana, no pasa nada. O sea, es decir, no pasa nada.
Es decir, pero claro, si empiezas a hacer operaciones y operaciones, pues sí pasa, porque vas a perder y mañana cuando vuelva, pues tu yo del futuro te va a decir, chato, me voy a dedicar ahora a montar en bicicleta, porque esto ya no vale, ¿sabes? Entonces, es un tema importante. Luego también, hay que, tienes que tener en cuenta una cosa que también la veo muy reflejada ahora en alumnos que empiezan a ser un poco avanzados, y es que, es decir, la curva de aprendizaje del trading, tanto el trading manual como el trading algorítmico, es una curva de aprendizaje gradual. O sea, es decir, no es una curva de aprendizaje, o sea, es una curva de aprendizaje que no se aprende, no es aprender una estrategia. La estrategia, la lógica de la estrategia la aprendes en 30 minutos o en 10 minutos o en muy poco, ¿no? El problema es el entenderla y el aplicarla y que el ojo se te adapte a esa estrategia o a esa estrategia que tú quieres aplicar. ¿Vale? O sea, es decir, ese es un punto crítico desde el punto de vista del trading manual. Y del trading algorítmico, pues es que al final tienes que hacer muy sólido tu sistema porque al final necesitas que todo ese engranaje, desde la parte de la ventaja estadística, la parte de la creación de minería con esa ventaja estadística, la parte de creación del sistema, la parte de subir los sistemas y puesta en marcha y demás, toda esa parte tiene que estar muy bien engranada y además tienes que estar cómodo con lo que estás haciendo. O sea, es decir, para que cuando se te arranque una operación de tren algorítmico y entres a tu EPS o a tu AWS o lo que sea, pues para ver cómo va el sistema, que cuando entres, si tú ves que está perdiendo, estés tranquilo porque forma parte del juego. O sea, es decir, y veas que lógicamente está dentro de los límites de esa estrategia, ¿no? Dentro del down de esa estrategia y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy, muy importante. Saber también que la estrategia tiene un límite determinado y que tiene una gestión de capital determinada, también te da mucha seguridad porque dices, bueno, o sea, al final sabes que ya estás jugando con probabilidades muy, muy estudiadas estadísticamente, ¿no? Desde el punto de vista algorítmico. Y luego, bueno, pues yo creo que es clave, o sea, en esto aprender, que es lo más complicado de todo, ¿eh? O sea, aprender desde el punto de vista de lo que yo veo, ¿eh? Desde el punto de vista manual o artesano, aprender a tener tranquilidad mental, a estar delante de la pantalla y tener un poquito lejos el ratón hasta que no llegue el momento del disparo, porque si no, que este dedo se vuelve muy fácil de apretar, ¿no? Y luego, desde el punto de vista algorítmico, yo creo que lo más difícil es mantener la constancia en la generación de estrategias, ¿no? Porque de pronto a lo mejor ya tienes, por ejemplo, mi objetivo para este año son 100 estrategias funcionando. Ahora tengo 24, bueno, ya he desechado dos o tres he desechado, que he visto que han entrado en operaciones que no me han dejado muy conforme y he tomado la decisión de desecharlas. Las he dejado vivir 3 meses. A los 3 meses fuera, si veo que tiene un grado que no me convence, ¿no? Y desde el punto de vista de las nuevas, ahora tengo que subir nuevas y a fin de año también tengo que subir otras nuevas. Entonces mi objetivo es ir subiendo y al final de las 100 que tengo objetivo, pues al final a lo mejor se quedan 70 que pueden estar perviviendo durante un tiempo y tendré que seguir constantemente generando nuevas estrategias, ¿no? Entonces, digamos, esa es la clave para tener un sistema robusto, o sea, un sistema que al final te permita, pues, tener, es lo que le permite es lo que le permite al sistema de trading, o sea, el sistema algorítmico, lo que le permite estar funcionando y que tú puedas estar tranquilo, que sepas que ha hecho una entrada y no tengas ningún problema en entender que está gestionándose de la forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería un poco el resumen de lo que es la gestión de capital, ¿no? Espero no haberte dado mucho la vara y que te sirva de verdad para utilizarlo en tu trading, ¿vale? Un abrazo.